Soy Elisan Reed, tengo 34 años, y durante 15 años mi padre pensó que yo era solo una soldado de bajo rango, desperdiciando mi potencial. Así llamaba mi carrera militar. Hasta la cena de su jubilación el mes pasado. Nunca le conté sobre mis ascensos o logros, ni mencioné haberme convertido en la general de división más joven en la historia del ejército. Quería que se sintiera orgulloso de mí, sin importar el rango. Nunca imaginé que sus burlas terminarían con su jefe exponiendo mi secreto y mi padre quedándose en shock. Dejando caer el micrófono. Si estás viendo esto desde un lugar donde tu familia no valora tu camino, suscríbete y comenta de dónde eres. Hablemos de mantener la cabeza en alto cuando los más cercanos intentan derribarte. Crecer en la casa de los Mitchell significaba una cosa muy clara: el éxito. Tenía una definición muy específica. Mi padre, William Mitchell, construyó toda su identidad alrededor de su puesto ejecutivo en Median Defense Contractors, un civil de pies a cabeza, pero que trabajaba junto a oficiales militares y se enorgullecía de entender las verdaderas estructuras de poder, como él las llamaba. Desde que era pequeña, papá tenía nuestro futuro planeado. Mi hermano mayor Thomas sería cirujano y lo fue. Mi hermana Kedrin sería abogada corporativa y también lo logró. Y yo seguiría los pasos de papá en el mundo ejecutivo de la contratación de defensa. Pero no lo hice. El ejército es para personas que necesitan disciplina o no tienen opciones, decía papá durante las cenas. Las decisiones reales se toman en las salas de juntas, no en el campo de batalla. Ese fue su mentre, especialmente después de que expresé interés en servir durante mi penúltimo año de secundaria. Mi madre Elizabeth, siempre la diplomática, intentaba redirigir esas conversaciones. William, los tiempos han cambiado. El liderazgo militar ofrece oportunidades notables ahora, pero sus defensas siempre eran respondidas con un gesto desdeñoso de papá. El verano después de graduarme, tomé mi decisión. Mientras papá había arreglado una pasantía en Median, yo visité en silencio una oficina de reclutamiento. La oficial del ejército, la capitana Lisa Winters, vio algo en mí que yo misma no había reconocido completamente. Tienes una mente estratégica natural, dijo tras una larga conversación sobre por qué quería servir. Necesitamos pensadores tanto como luchadores. Cuando finalmente se lo dije a mis padres, mamá se mostró preocupada pero apoyadora, y el rostro de papá se volvió de un rojo intenso que nunca había visto. Estás tirando a la basura todo lo que he construido para ti, dijo con voz extrañamente controlada. Esta familia tiene conexiones, oportunidades. Tú eliges empezar desde abajo cuando podrías empezar casi en la cima. Quiero ganarme mi lugar, respondí, manteniéndome firme, aunque por dentro temblaba. Esa noche marcó el patrón que definiría nuestra relación por los siguientes 15 años. Papá hablaba de mi carrera como un desvío temporal o una rebeldía juvenil. Me presentaba como Elisan, que todavía está descubriéndose, incluso cuando terminé la escuela de oficiales con honores. Incluso cuando recibí mi primer ascenso, su narrativa nunca cambió. Al principio de mi carrera tomé una decisión que, al mirar atrás, moldeó todo lo que siguió. Después de una cena navideña particularmente desdeñosa, en la que papá me llamó nuestra pequeña soldado, mientras elogiaba la beca quirúrgica de Thomas y la sociedad legal de Catherine, dejé de compartir mis avances profesionales. ¿Por qué lo dejas hablarte así?, me preguntó mi amiga cercana y también oficial, Melen Jacobs, tras contarle sobre la cena. Es más fácil que pelear, respondí. Además, no lo hago para ganar su aprobación, pero en el fondo, una parte de mí sí lo hacía. Esperaba que mi dedicación hablara por sí sola, que algún día, sin la influencia del rango o el título, papá simplemente dijera que estaba orgulloso de mí. Con el paso de los años, mi silencio sobre mis logros se convirtió en hábito. Cuando dirigí una unidad táctica especializada, cuando terminé mi maestría en relaciones internacionales, cuando recibí reconocimientos por estrategia operacional, nada de eso llegaba a mis padres. Mamá a veces hacía preguntas directas, sospechando que había más en mi carrera de lo que revelaba, pero yo desviaba el tema, minimizando mi papel. Mientras tanto, mi verdadero rol crecía significativamente. Mis habilidades analíticas y mi estilo de liderazgo llamaron la atención del general Marques Hamilton, quien se convirtió en mentor y defensor de mi avance. Para los 32 años, había alcanzado el rango de general de división, la mujer más joven en la historia del ejército en lograrlo. El ascenso vino acompañado de una significativa cobertura mediática, que logré mantener confinada a publicaciones militares que mi padre nunca leía. Deberías contarle a tu familia, aconsejó el general Hamilton tras la ceremonia de ascenso. Es un logro extraordinario. No lo entenderían, respondí, aunque la excusa sonaba vacía incluso para mis propios oídos. La verdad era más complicada. Una parte de mí temía que ni siquiera eso fuera suficiente para mi padre. Otra parte, la que no me gustaba reconocer, quería que él reconociera mi valía sin la validación del rango.
y tal vez, solo tal vez, una pequeña parte disfrutaba. Saber que había superado todo lo que él podría haber imaginado. Cuando llegó la invitación para la cena de jubilación en Meridian Defense Contractors, casi la rechacé. 15 años de amor condicional y desaires sutiles habían dejado su marca. Pero mamá insistió para que asistiera, esto es importante para él. Él y Sandy estará toda la familia. Por favor, acepte sin saber que esa noche cambiaría todo. Entre nosotros, el gran salón del Hotel Westbrook brillaba con el inconfundible pulido del éxito corporativo. Candelabros de cristal reflejaban la luz sobre pisos de mármol, iluminando mesas adornadas con arreglos florales que costaban más que mi primer sueldo militar. Meridian Defense Contractors no escatimó en gastos para la jubilación de William Mitchell tras 30 años de servicio. Llegué con mi uniforme de gala azul, no el de general con toda la parafernalia, sino la versión más sobria que no llamaría la atención. Al entregar mi abrigo al encargado, me encontré con mi reflejo en un espejo. General de división Elisan Mitchell, simplemente la hija de William que hizo algo en el ejército. Elisan. Lo lograste, dijo mi madre, elegante, con un vestido azul marino que resaltaba su cabello plateado. Su abrazo se prolongó, transmitiendo el apoyo que no siempre podía expresar en presencia de papá. Te ves maravillosa, querida. Gracias. Mamá, ¿cómo va todo hasta ahora? Ya sabes cómo son estos eventos corporativos. Todos hablan de sinergia y proyecciones trimestrales mientras secretamente calculan quién se quedará con la oficina de papá. Entrelazó su brazo con el mío, él estaba en su terreno cerca del bar. Thomas y Catherine ya estaban con él. Al acercarnos, vi el cuadro familiar, mi padre, aún imponente a los 65 años, gesticulando con su vaso de whisky mientras mis hermanos asentían con aprobación. Thomas, con su traje impecablemente a medida, el neurocirujano exitoso. Catherine, con su peinado perfecto y vestido de diseñador. La abogada corporativa que se hizo socia a los 36. Papá nos vio y nos hizo señas. Su sonrisa se apagó casi imperceptiblemente cuando sus ojos se posaron en mi uniforme. Ahí está, anunció. Mi hija militar. No podría ponerse algo más apropiado para la ocasión. Elisan, antes de que pudiera responder, se volvió hacia un hombre a su lado. Stanley, ¿recuerdas a la menor en el ejército? Elisan, este es Stanley Werner, el vicepresidente de operaciones. Un placer volver a verlo, señor Werner, dije, extendiendo mi mano. Es mi uniforme de gala, papá. Es apropiado para ocasiones formales. Por supuesto, dijo papá con desprecio. El hijo de Stanley es capitán en los marines. Tal vez se hayan cruzado, dijo papá. Son ramas diferentes. El ejército es bastante grande, respondí. Seguro que ambos hacen un trabajo importante, ofreció Stanley amablemente. Gracias por su servicio, añadí. Papá miró su reloj. El programa empieza en 20 minutos. Me pidieron que dijera unas palabras. Arregló la corbata. Nada que no pueda manejar. Pasé mi carrera presentando frente a públicos más difíciles que este. Como los jefes del Estado Mayor Conjunto, dije. Antes de poder detenerme, papá se rió. Peces más grandes, Elisan. He presentado frente a secretarios de defensa y oficiales de la OTAN. Los verdaderos tomadores de decisiones. Volvió hacia Stanley, desestimándome efectivamente. Catherine se acercó a mi lado. Está más tenso esta noche, susurró. Ansiedad por la jubilación, ya sabes cómo su identidad está ligada a este lugar. Lo sé, suspiré. Esperaba que esta noche fuera diferente con papá. Thomas se unió a nuestro grupo con una copa de champán en mano. Vamos, general, guiñó un ojo. El único familiar que sabía mi rango. Después de descubrirlo accidentalmente en una conferencia médica donde fui ponente, él había guardado mi secreto, entendiendo mis razones sin juzgar. No esta noche. Thomas, advertí en voz baja, tu padre es una de las mentes estratégicas más brillantes. Una de las mentes más brillantes con las que he trabajado, dijo una voz detrás de nosotros. Nos giramos para ver a Richard Coleman, director ejecutivo de Meridian, acercándose con su esposa. Debéis ser los hijos Mitchell. He oído mucho sobre todos ustedes. Papá sonreía radiante, colocando un brazo alrededor de Thomas y el otro alrededor de Catherine. Mi orgullo e alegría. Thomas salvavidas como neurocirujano en mayo. Y Catherine acaba de hacerse socia senior en Blackwell. Y Hayes, el señor Coleman asintió apreciativamente, luego se volvió hacia mí. Tú sirves a nuestro país, veo. Gracias por eso. Solo estoy haciendo mi trabajo, señor, respondí. Elisan ha estado en el ejército desde justo después de la secundaria, añadió papá. Todavía buscando abrirse camino en las filas, sentí esa presión familiar. En el pecho, la misma constricción que aparecía cada vez que papá minimizaba mi carrera. 15 años.
Y todavía tenía el poder de afectarme. El ejército puede ser un camino difícil, dijo el señor Coleman con reflexión. Mi hermano se retiró como coronel, el trabajo más duro que jamás haya amado. Sí, Brennan, intervino papá aclarando la garganta. Todavía esperamos que Ellison considere trabajar en Meridian. Su experiencia podría trasladarse a un puesto inicial en operaciones, una carrera real. La conversación continuó a mi alrededor mientras me excusaba para ir a buscar una bebida al bar. Me encontré con Janet Coupe, la asistente ejecutiva de papá desde hace mucho tiempo que Ellison han pasado años. Me abrazó con calidez. Tu papá habla constantemente de Thomas y Catherine, pero rara vez menciona lo que haces tú. ¿Sigues en el ejército? Sí. Sigo sirviendo. Eso es maravilloso. ¿Qué rango has alcanzado? La última vez que recuerdo eras teniente, dudó, vacilé. Luego di mi respuesta ensayada, he subido desde entonces. ¿El ejército me ha tratado bien? Janet me estudió con curiosidad. Sabes que tu padre tiene opiniones muy fuertes sobre casi todo, ¿no? Pero no siempre tiene razón. Llevo 30 años trabajando con él, lo sabes mejor que nadie, rió. Por eso me jubilo 3 meses después que él. Me he ganado mi libertad, me dio una palmada en el brazo. No dejes que apague tu luz, Ellison. Lo que sea que hagas en el ejército. Estoy segura de que es importante, si ella supiera. El mes pasado, informé al secretario de Defensa sobre la preparación militar en el Pacífico. Hace 2 semanas aprobé una asignación estratégica de recursos que afecta a miles de tropas. Esta mañana, antes de volar aquí, recibí una llamada de la Casa Blanca sobre una situación en desarrollo en Europa del Este. Pero esta noche, aquí, era solo la hija de William Mitchell, que nunca estuvo a la altura. Mientras los camareros dirigían a los invitados a sus mesas, encontré mi tarjeta en la mesa familiar cerca del podio. Papá estaba sentado en el centro, ya en profunda conversación con el señor Coleman sobre el futuro de la compañía. Tomé mi asiento en silencio, preparándome para la velada que venía. Mamá se inclinó hacia mí. Pareces cansada, cariño. ¿Todo bien? Asentí. Solo mucho trabajo. ¿Hay algo de lo que puedas hablar? Antes de que pudiera responder, las luces se atenuaron y comenzó el programa. La cena de jubilación transcurrió con la formalidad corporativa esperada. Hubo videos en homenaje de colegas, un resumen de los logros de papá en Meridian y discursos de varios ejecutivos alabando su visión y liderazgo. Durante todo ese tiempo, papá se sentó con la sonrisa de autosatisfacción de quien conoce su valor y espera ese reconocimiento. Sorbía mi copa de vino mientras lanzaba miradas sutiles hacia mí cuando mencionaban contratos militares o estrategias de defensa. Su forma silenciosa de decirme, este es un impacto real, Ellison. Cuando sirvieron el café y el postre, Richard Coleman se acercó al podio. Ahora, el momento que todos hemos esperado, den la bienvenida a nuestro invitado de honor, William Mitchell. Para unas palabras de despedida y sabiduría, la sala estalló en aplausos mientras papá se levantaba con confianza y caminaba hacia el escenario. Ajustó el micrófono con la facilidad de alguien acostumbrado a captar la atención. 30 años comenzó, 30 años construyendo algo que importa. Cuando me uní a Meridian, éramos un contratista pequeño con grandes sueños. Ahora ayudamos a moldear la estrategia global de defensa. Hice una pausa para dar énfasis. Ese es un legado del que me siento orgulloso. Me removí en mi asiento, sintiendo la mezcla familiar de admiración y frustración que siempre provocaban sus discursos. Papá había logrado cosas notables. Nunca negué que su ética de trabajo y mente estratégica eran rasgos que heredé y aproveché en mi propia carrera. Pero su incapacidad para valorar caminos diferentes al suyo había creado un abismo entre nosotros. El éxito no es accidental continuo, es intencional, estratégico. Proviene de tomar las decisiones correctas, construir las relaciones adecuadas y posicionarte donde se toman las decisiones reales. Catherine me lanzó una mirada desde el otro lado de la mesa y rodó los ojos sutilmente. Ella al menos reconocía el tono autocomplaciente de papá, aunque hubiera seguido su camino aprobado. Nada me ha dado mayor satisfacción que ver a mis hijos aplicar estos principios en sus propias vidas, dijo papá, suavizando un poco la voz. Estoy extraordinariamente orgulloso de tener hijos tan talentosos. Mi corazón se aceleró. ¿Era ese el momento? Después de 15 años, finalmente reconocería que mi camino, aunque diferente, tenía valor. Mi hijo Tomás, papá señaló hacia nuestra mesa el salvavidas como uno de los mejores neurocirujanos del país. Con pensamiento estratégico en el quirófano, Tomás asintió con agradecimiento mientras los aplausos llenaban la sala. Mi hija Catherine es socia senior en uno de los bufetes más prestigiosos de Boston, moldeando políticas corporativas y protegiendo intereses empresariales. Con pensamiento estratégico en la sala de juicios, más aplausos mientras Catherine sonreía con gracia. La mirada de papá se posó en mí y vi algo endurecerse en su expresión.
Aquí está mi menor. Elisan, la sala se silenció, me senté más derecha, manteniendo contacto visual, a pesar del nudo que sentía en el estómago. Elisan eligió un camino diferente. Se enlistó en el ejército justo después de la secundaria. Comisionada, corregí en voz baja, aunque nadie escuchó. Sigue sirviendo, hizo una pausa, buscando palabras. Aún es una soldado de bajo rango, a diferencia de los oficiales con los que trabajamos en Meridian. El silencio en la sala se volvió incómodo. Algunos invitados se movieron en sus asientos, reconociendo el evidente menosprecio. Quizás no todos están hechos para el pensamiento estratégico, continuó papá con una pequeña risa. El ejército ofrece estructura para quienes la necesitan, dirección para quienes podrían perderse de otro modo. Mi rostro se quemaba. 15 años de logros. Decisiones estratégicas que afectan la seguridad nacional, reducidos a un chiste en la cena de jubilación. Honestamente, Elisan dijo mirándome fijamente. Tal vez quieras irte antes de que te avergüences más. Esta sala está llena de expertos en defensa que entienden la verdadera jerarquía militar. Un murmullo recorrió la audiencia. La mano de mamá encontró la mía bajo la mesa, apretándola. Con fuerza, Thomas parecía listo para levantarse e intervenir. Respiré hondo y tomé una decisión en una fracción de segundo con toda la dignidad que mi posición me había enseñado. Me puse de pie y recogí mis pertenencias. No crearía un escándalo en la jubilación de mi padre. Eso no es lo que hacen los líderes. Disculpen, dije en voz baja a mi familia y comencé a dirigirme hacia la salida. Al pasar frente a la mesa principal, un hombre distinguido de unos 60 años, a quien reconocí como el general James Porter, presidente del Estado Mayor Conjunto y jefe de mi padre, se levantó de repente. Un momento, dijo con voz autoritaria que cortó el silencio incómodo. ¿Elisan Mitchell? Estudió mi uniforme más de cerca, con los ojos abiertos en señal de reconocimiento. Eres la general de división Mitchell del mando estratégico. La sala contuvo la respiración. En el podio, la expresión confiada de mi padre flaqueó. El general Porter se volvió para dirigirse a la sala. ¿Saben quién intentó salir de esta sala? Y en ese momento, 15 años de ocultar mis logros se derrumbaron bajo el peso de una simple pregunta. ¿Eres la general de división Elisan Mitchell? Repitió el general Porter, su voz resonando en el ahora silencioso salón. 200 miradas se volvieron hacia mí. En el podio, la mano de mi padre apretó el micrófono con tanta fuerza que los nudillos se ensancharon. Sí, señor, respondí, enderezando automáticamente la postura con porte militar. Me alegra verte de nuevo, general Porter. Pensé que eras tú. Nos conocimos en la reunión estratégica del Pentágono el mes pasado. Miró alrededor de la sala con incredulidad. Damas y caballeros, esta soldado de bajo rango es una de las generales de división más jóvenes en la historia del ejército de los Estados Unidos. 2 estrellas. Ella supervisa las operaciones estratégicas de toda una división. Se escucharon jadeosada vals entre el público. La boca de Richard Coleman literalmente se abrió. De hecho, continuó Porter. La general Mitchell lideró recientemente el grupo de trabajo que reestructuró todas nuestras operaciones en el Teatro del Pacífico, un plan que, si no recuerdo mal, le ahorró al Departamento de Defensa aproximadamente $300 millones. Mientras aumentaba la preparación operativa en un 22%, me quedé paralizada entre las mesas, dolorosamente consciente de todas las miradas en la sala. Este era exactamente el escenario que había evitado durante 15 años, no porque sintiera vergüenza de mis logros, sino porque quería el reconocimiento de mi padre, basado en algo más profundo que un rango o un título. En el podio, el rostro de papá pasó por una montaña rusa de emociones. Confusión, incredulidad, shock. El micrófono se le escapó de la mano, creando un estruendo atronador por los altavoces, que igualaba la bomba metafórica que acababa de estallar en la sala. William Porter se dirigió directamente a mi padre. Nunca mencionaste que tu hija era esa general Mitchell, a quien mi equipo llama la prodigio estratégica. La boca de papá se abrió y cerró, pero no salió ningún sonido. Por primera vez en su vida, William Mitchell se quedó sin palabras. El señor Coleman fue el primero en recuperarse, levantándose de su asiento. General Mitchell, por favor. No teníamos idea. Tu padre nunca mencionó eso, señaló hacia mi mesa. Por favor, vuelve con tu familia. Creo que todos te debemos una disculpa. La sala permaneció incómodamente en silencio mientras yo volvía mecánicamente a mi asiento. Thomas me dio un golpe sutil con el puño bajo la mesa, mientras Kedrin me miraba con asombro abierto. Los ojos de mamá brillaban con lágrimas. No sabía si por orgullo o por dolor en mi nombre. Papá permaneció en el podio, su discurso de jubilación olvidado. El ejecutivo confiado que había conocido toda mi vida parecía pequeño e inseguro. De repente, Richard Coleman tomó el control con suavidad, acercándose al micrófono. Creo que todos acabamos de presenciar algo extraordinario. William, quizás quieras tomar un momento antes de continuar.
Papá sintió sin decir palabra y se apartó del podio. Al regresar a nuestra mesa, el peso de 15 años de desdén colgaba entre nosotros. Cuando llegó a su silla, junto a la mía, se detuvo, mirándome como si me viera por primera vez. General de división susurró. Con la voz quebrándose ligeramente, desde hace 2 años, confirmé en voz baja. Se dejó caer en la silla mientras Coleman redirigía la ceremonia, anunciando un breve receso antes de las presentaciones finales de la noche. La mesa familiar se volvió una isla de silencio tenso en medio del creciente murmullo de conversaciones por todo el salón. Pude escuchar mi nombre reverberar entre la multitud, ver las miradas atónitas y los intercambios susurrados. ¿Por qué no nos lo dijiste?, preguntó finalmente Catherine, inclinándose sobre la mesa. ¿Habría importado?, respondí, sosteniendo su mirada con firmeza. ¿Alguno de ustedes? Thomas aclaró la garganta. Lo supe hace aproximadamente 1 año. Me encontré con Elisan en una conferencia médico-militar conjunta. Ella fue la oradora principal. Papá se volvió hacia él, con una chispa de traición en los ojos. No era mi secreto para contar, respondió Thomas, y, sinceramente, papá, ¿puedes culparla? Mira lo que acaba de pasar cuando todos se enteraron. La mandíbula de papá se apretó. Se volvió hacia mí, con voz baja e intensa. 15 años de logros que mantuviste ocultos a tu familia. A mí, respondí con calma. Logros que habrías desestimado, igual que desestimaste toda mi elección de carrera, igual que me desestimaste cada vez que llegaba a casa. Nunca te desestimé. Soldado de bajo rango, le repetí sus propias palabras. ¿Alguien que necesita estructura y dejar antes de avergonzarme? ¿Cómo llamarías tú a eso? Por primera vez en mi memoria, mi padre no tuvo respuesta inmediata. Miró alrededor del salón, pareciendo notar por primera vez cuántos oficiales militares estaban presentes. Oficiales que ahora miraban a su hija, con respeto renovado, y a él con desaprobación apenas contenida. No lo sabía, finalmente dijo. Nunca preguntaste, respondí, ni una sola vez en 15 años preguntaste sobre mi trabajo real. Mis responsabilidades, mis logros. Decidiste desde el primer día que mi elección era un error y nada de lo que pudiera decir habría cambiado tu opinión. Mamá extendió la mano sobre la mesa, colocando una en la mía y otra en la de papá. Este no es el lugar, dijo suavemente. Podemos hablar de esto en casa. Antes de que papá pudiera responder, el general Porter se acercó a nuestra mesa. Familia Mitchell, disculpen la interrupción, pero no podía dejar pasar este momento. William, tú y yo hemos trabajado juntos muchos años. Pero no tenía idea de que tu hija era la misma Mitchell que está revolucionando nuestras estructuras de mando. Papá asintió con firmeza. Aparentemente hay mucho que no sabía. James Porter se volvió hacia mí. General, ¿nos harías el honor de decir unas palabras? Creo que este público se beneficiaría al escuchar directamente de ti. La petición quedó suspendida entre nosotros. Hablar nunca había sido parte del plan de la noche, y hacerlo ahora solo resaltaría aún más la desconexión entre la percepción de mi padre y mi realidad. Pero al mirar alrededor, viendo los rostros que nos observaban, incluyendo a jóvenes, mujeres con ropa de negocios que quizá algún día enfrentarían sus propias encrucijadas entre la expectativa y la vocación, supe que este momento se había convertido en algo más grande que mi relación con mi padre. ¿Será un honor, señor?, dije, levantándome de la silla. Al acercarme al podio, sentí el peso de mi responsabilidad militar y del drama familiar que se desarrollaba. El salón volvió a quedarse en silencio mientras ajustaba el micrófono que mi padre había dejado caer. Allí, de pie, comprendí que ese era el momento en que todo cambiaría. Para bien o para mal, el camino hacia el podio se sintió más largo que cualquier aproximación a un campo de batalla que hubiera hecho. Cada paso llevaba el peso de 15 años de silencio, de logros no reconocidos, de una brecha que yo misma había ayudado a crear por mi orgullo y mi dolor. Al ajustar el micrófono, vi mi reflejo en la superficie pulida del podio. Las ágilas en las sombreras de mi uniforme captando la luz. General de división Elisan Mitchell. Ya no solo la hija de William. Miré hacia los rostros expectantes, recordando por un momento mi primera gran presentación estratégica ante una sala llena de coroneles y generales. Pero esta audiencia era diferente. No se trataba de objetivos militares ni de asignación de recursos. Se trataba de algo mucho más personal y, en muchos sentidos, más difícil. Buenas noches, comencé con voz firme, a pesar de la emoción que amenazaba con abrumarme. No esperaba que esta noche se desarrollara así. Una suave risa recorrió la audiencia, rompiendo un poco la tensión. Para quienes no me conocen, soy Elisan Mitchell, hija del homenajeado de esta noche, William Mitchell, y sí, también soy general de división del Ejército de los Estados Unidos. Hice una pausa para ordenar mis pensamientos. La parte estratégica de mi cerebro, la que me había ganado mis estrellas. Evaluó rápidamente la situación. No era momento para acusaciones ni culpas. No se trataba de ganar o perder,
Se trataba de cerrar una brecha que llevaba 15 años formándose. Primero quiero felicitar a mi padre por su retiro. 30 años de servicio en Canadian Defense Contractors representan un compromiso extraordinario para fortalecer la infraestructura de seguridad de nuestra nación. Miré a papá, que estaba rígido en su silla, con una expresión impenetrable. Muchos de ustedes conocen a William Mitchell como un pensador estratégico brillante, un líder decisivo y un defensor inquebrantable de la superioridad militar estadounidense. Lo que quizá no saben es que esos son también los valores que él inculcó en sus hijos. Vi una chispa de sorpresa cruzar el rostro de mi padre. Cuando me uní al ejército a los 18 años, no lo hice para rebelarme ni por falta de rumbo. Lo hice porque creía en el servicio, porque quería ser parte de algo más grande que yo, porque quería proteger al país que amo. Enderecé un poco los hombros. Esos son valores que aprendí en casa. Alrededor de nuestra mesa de cena, escuchando a mi padre hablar sobre la importancia de su trabajo. Mamá tomó la mano de papá en su mesa, apretándola suavemente. El camino que elegí no fue el que mi padre imaginó para mí. Y sí, ha habido una desconexión entre nosotros sobre mi carrera militar. Una desconexión que, sinceramente, ambos contribuimos a crear. Respiré hondo, decidiendo en ese momento asumir mi parte en nuestro distanciamiento. Podría haber compartido más sobre mi trayectoria, los desafíos y oportunidades, los ascensos y responsabilidades. Elegí no hacerlo, tal vez por orgullo, tal vez por dolor. Tal vez esperando un reconocimiento que sentía no debería depender de las estrellas en mis sombreras. La sala estaba ahora completamente silenciosa. La audiencia atrapada en lo que se había convertido en una confrontación pública familiar. Lo que he aprendido en mi carrera militar es que el liderazgo efectivo requiere comunicación honesta, especialmente cuando es difícil. Requiere ver a las personas por lo que realmente son, no por lo que esperamos que sean. Miré directamente a mi padre. Ahora, papá, siento no haber compartido mis logros contigo. Quería que te sintieras orgulloso de mí por mi decisión de servir, no solo por el rango que logré, pero al ocultártelo. Negué a ambos la oportunidad de acercar nuestro entendimiento. Algo cambió en su expresión. Un suavizar alrededor de los ojos que me dio valor para continuar. Para quienes tengan curiosidad sobre qué hace realmente una general de división, me dirigí de nuevo a la audiencia, aligerando un poco el tono. Superviso las operaciones estratégicas de toda una división. Mi equipo desarrolla e implementa estrategias militares que afectan a miles de integrantes del servicio y, en última instancia, la postura de seguridad nacional de nuestro país. Esbocé una leve sonrisa. Sí, asisto a muchas reuniones. De hecho, papá, creo que te sorprendería lo similares que a menudo son nuestros días. Solo que con uniformes diferentes. Una ola de risas agradecidas recorrió la sala. El ejército me ha dado oportunidades que jamás imaginé cuando me enlisté. Por primera vez, me ha desafiado, formado y permitido servir a mi país de maneras que honran los valores que mis padres me inculcaron. Miré al general Porter, que asintió alentador. No tomaré más tiempo de la celebración de esta noche dedicada a la notable carrera de mi padre. Solo quiero decir que, a veces, los caminos que elegimos parecen diferentes en la superficie, pero comparten la misma base. A veces, la distancia entre nosotros existe solo porque miramos desde diferentes puntos de vista. Le enderecé la espalda y me dirigí directamente a mi padre. Una vez más, papá, felicitaciones por tu retiro. Tu mente estratégica y liderazgo han moldeado no solo Canadian, sino también el panorama de defensa de nuestra nación. Y, quieras o no, me han moldeado a mí también, al alejarme del podio. La sala estalló en aplausos. Caminé de regreso a nuestra mesa con el mismo paso medido con el que había llegado, insegura de lo que me esperaba. Papá se puso de pie cuando llegué a su lado. Sus ojos encontraron los míos con una intensidad que recordaba de la infancia. Esa mirada que siempre me hizo sentir simultáneamente vista y evaluada. Pero había algo más ahora, algo que se parecía mucho al respeto. Ellison comenzó con la voz áspera por la emoción y para mi completa sorpresa. Se puso firme y me saludó formalmente. General Mitchell, el gesto, tan inesperado y tan diferente a mi padre. Casi deshizo la compostura que con tanto cuidado había mantenido. Respondí el saludo automáticamente, el entrenamiento militar tomando control cuando la emoción amenazaba con abrumarme. Cuando bajó la mano, la extendió hacia mí. Parece que tenemos mucho de qué hablar, asentí, tomando su mano. Sí, señor, lo tenemos. Mientras nos sentábamos, Richard Coleman volvió al podio para continuar con el programa de la noche, pero en nuestra mesa, algo fundamental había cambiado. El abismo no había desaparecido. 15 años de malentendidos no se borrarían en una sola noche, pero un puente había comenzado a formarse. Thomas se inclinó y susurró. Esa fue una respuesta estratégica, general. Por primera vez esa noche, sonreí genuinamente. A veces,
La mejor estrategia es la honestidad simple, mientras continuaba él. Programa. Sentí vibrar mi teléfono en el bolsillo. Probablemente mi asistente con una actualización sobre la situación en Europa del Este. Mañana regresaría a mi mando, a las responsabilidades de mi rango y rol. Pero esta noche, por el resto de esta inesperada velada, estaría presente con mi familia mientras comenzábamos a navegar nuestra nueva realidad. Una realidad donde finalmente todas nuestras cartas estaban sobre la mesa. El resto de la cena de jubilación pasó en un torbellino de discursos de felicitación, brindis y la presentación de un águila de cristal, símbolo de excelencia de Meidian, a mi padre a lo largo de todo. Un subtexto de tensión y preguntas no expresadas fluía entre nosotros en la mesa familiar. Cuando concluyó el programa formal y los invitados comenzaron a socializar, me encontré rodeada de un flujo constante de colegas de papá, de repente, ansiosos por discutir estrategia militar con la sorprendida general en su medio, respondí a sus preguntas de forma profesional pero breve. Consciente de que papá observaba esas interacciones desde el otro lado de la sala, General Mitchell Richard Coleman se acercó con su esposa. Espero que perdone la incomodidad de la noche. Si hubiéramos sabido su rango y posición, el programa habría reconocido también sus logros. No hay necesidad de disculpas, señor Coleman. Esta noche es sobre la carrera de mi padre, no sobre la mía. Aún así bajó la voz. Es bastante extraordinario. William ha hablado incontables veces sobre las innovaciones quirúrgicas de Thomas y las victorias legales de Catherine, pero apenas ha mencionado tu servicio militar hasta ahora. Entiendo que no fue por falta de logros. Antes de que pudiera responder, el general Porter se unió a nosotros, Coleman. Espero que te des cuenta de que Meidian ha estado beneficiándose inconscientemente del reservorio estratégico de los Mitchell. Desde ambos extremos, el plan de reestructuración de defensa al que su compañía se ha estado adaptando fue, en gran parte, obra del general Mitchell. Las cejas de Coleman se alzaron. La iniciativa de preparación del Pacífico, eso fuiste. Tú, asentí modestamente. Mi equipo merece la mayor parte del crédito. Yo solo proporcioné el marco, notable, dijo Coleman, sacudiendo la cabeza. William implementó nuestra respuesta corporativa a esas mismas directivas. Padre e hija, moldeando la estrategia militar desde lados diferentes de la ecuación, sin siquiera darse cuenta. La ironía no sé. Me escapó. Papá y yo habíamos sido contrapartes profesionales todo este tiempo, con nuestro trabajo intersectándose de formas que ninguno de los dos había reconocido mientras la noche avanzaba. Mamá se acercó a mí. Tu padre quiere hablar contigo en privado. Te espera en la oficina del señor Coleman, al final del pasillo. Me apretó el brazo. Sé amable con él, Elisan. Su orgullo sufrió una caída pública esta noche. Lo intentaré. Mamá, encontré a papá de pie junto a la ventana de la oficina de Coleman, mirando las luces de la ciudad. Se volvió cuando cerré la puerta detrás de mí, con el rostro mostrando el cansancio que la noche había dejado grabado. Por un momento, ninguno habló. 15 años de malentendidos colgaban entre nosotros, demasiado complejos para abordarlos. Con simples comienzos. Finalmente, papá rompió el silencio. General de división, dijo despacio, como si probara las palabras. 2 estrellas a los 34. Sí. ¿Cuánto tiempo? 2 años. Para la segunda estrella, ¿verdad? Fui brigadier general a los 30, asintió. Procesando la información, la general de división más joven en la historia del ejército, dijo Porter. Sí. Otro silencio se extendió entre nosotros. Entonces, ¿por qué no me lo dijiste, Elisan? La pregunta llevaba un dolor genuino, no una acusación. Me moví hacia la ventana junto a él, ambos mirando hacia afuera en lugar de mirarnos. ¿Habría importado, papá? ¿Habría cambiado, como ves, mi decisión de servir? Claro que habría importado. Mi hija, una general. Por eso no te lo dije, interrumpí, girándome para enfrentarle. No quería que me respetaras por mi rango, quería que respetaras mi decisión de servir, sin importar hasta dónde llegara. Frunció el ceño. Eso no es justo. ¿Cómo podría respetar lo que no entendía? Nunca me dejaste ver lo que estabas construyendo. Nunca preguntaste. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. Tomé aire para moderar el tono. Ni una sola vez en 15 años preguntaste por mis responsabilidades, mis roles de liderazgo, la sustancia real de mi trabajo. Decidiste desde el primer día que estaba desperdiciando mi potencial. Y esa narrativa nunca cambió. Papá se apoyó pesadamente en el escritorio de Coleman. Quería algo mejor para ti que el ejército. Querías que fuera como tú. Terminé. Por el pero, papá. Soy más como tú de lo que cualquiera de los dos imaginó. Soy una líder estratégica. Tomo decisiones que afectan a Miles y que impactan la seguridad nacional. He informado al secretario de Defensa y a los jefes del Estado Mayor Conjunto. La única diferencia es el uniforme que uso mientras lo hago. Me miró, y esta vez realmente me miró, quizás viéndome por primera vez, no como su hija menor,
sino como la líder que me había convertido. Cuando Thomas me contó que se encontró contigo en esa conferencia, dijo despacio, mencionó que dabas una presentación. No dijo que eras la oradora principal. ¿Eso habría cambiado algo? Papá se pasó una mano por la cara. No lo sé. Tal vez hizo una pausa. Probablemente no, tenía una imagen fija del servicio militar basada en mis interacciones con oficiales de rango medio. Nunca consideré que lo superaría. Asintió con reluctancia. Suena terrible cuando lo pones así. Su sentía terrible, papá. Cada vez que llegaba a casa, cada fiesta, cada llamada telefónica. La crudeza en mi voz parecía alcanzarte de una manera que mis palabras solas no podían. Por primera vez, vi un arrepentimiento genuino en sus ojos. Lo siento, Elisan dijo, con voz áspera y poco practicada. Me equivoqué sobre tu camino, claramente me equivoqué mucho. Esa simple admisión, algo que nunca había escuchado de mi padre en 34 años. Me dejó momentáneamente sin palabras. Porter me dice que te consideran una de las pensadoras estratégicas más innovadoras del servicio. Él continuó, dice, ves patrones que otros no, conexiones entre factores aparentemente no relacionados hacen ti. Aún procesando su disculpa, eso es lo que solían decir de mí en Meridian. Un atisbo de su viejo orgullo se coló en su voz. Pero ahora era diferente, no desdeñoso, sino reconociendo un rasgo compartido. Lo sé, dije en voz baja. Mamá solía enviarme artículos sobre tu trabajo. He seguido tu carrera más de cerca de lo que imaginas. La sorpresa apareció en su rostro. Claro que sí, eres mi padre, a pesar de todo. Quería saber lo que estaba logrando Basile, y luego añadí, algunos de mis enfoques estratégicos fueron influenciados por conceptos que primero escuché discutir en la mesa de la cena mientras crecíamos. Algo cambió en su expresión. Una realización que nuestra conexión era más profunda de lo que ambos habíamos reconocido. Hemos perdido mucho tiempo, ¿no es así?, dijo finalmente. Sí, acepté, pero quizá no tengamos que seguir perdiéndolo. Papá se enderezó. Militar en postura a pesar del traje civil. No puedo deshacer 15 años de malentendidos en una conversación. Pero puedo empezar diciendo esto, estoy orgulloso de ti, Elisan. No porque seas general, sino porque claramente te has convertido en una líder excepcional bajo tus propios términos. Sin mi ayuda ni aprobación, de esas palabras que esperé durante 15 años me invadieron, no eran perfectas, ni completamente desvinculadas del rango, pero sinceras y ofrecidas sin condiciones. Gracias, papá. Eso significa más de lo que sabes. Señaló hacia la puerta, deberíamos volver. Tu madre pensará que hemos declarado la guerra aquí dentro. Sonreí. La cooperación civil-militar es más mi especialidad. Mientras caminábamos de regreso al salón. Papá se detuvo de repente. Hay algo más que necesito preguntarte. ¿Qué es? ¿Tu autorización de seguridad supera la mía ahora? La pregunta inesperada, tan práctica, tras nuestra conversación emocional, me provocó una risa. Me temo que no, sacudió la cabeza. Esbozando una sonrisa reacia. Bueno, eso va a tomar un poco de acostumbrarse. Al reincorporarnos a la recepción que ya menguaba, mamá miraba entre nosotros ansiosa, y al no ver nuevas heridas de batalla, se relajó visiblemente. ¿Todo bien?, preguntó. Papá me miró y luego a ella. Hemos establecido un marco para mejorar las relaciones diplomáticas. Sonreí ante su característico formalismo. Con diálogo continuo para resolver los temas pendientes. Suficiente por esta noche, decidió mamá. El resto puede esperar hasta la cena del domingo. Vendrás, ¿verdad, Elisan? Vacilé. Pensando en la montaña de trabajo que me esperaba en el mando. Estaré, respondí. Hay cosas más importantes que el trabajo. Papá levantó una ceja. Incluso, para una general de división, especialmente para una general de división, respondí, el liderazgo estratégico requiere saber qué batallas importan más, asintió. Con comprensión en los ojos. Entonces, el domingo, mientras recogíamos nuestras cosas para irnos, comprendí que, aunque la noche había transcurrido de una manera muy distinta a lo que esperaba, quizá me había dado algo que necesitaba más de lo que había reconocido, no solo el reconocimiento de mi padre, sino la oportunidad de reconocerme a mí misma a través de sus ojos, ver que, a pesar de nuestras diferencias, el núcleo de quienes éramos pensadores estratégicos, líderes, comprometidos. Los testarudos. Mitchell seguía fundamentalmente conectado. El puente entre nosotros estaba en construcción. Tomaría tiempo, esfuerzo y probablemente algunos reveses para completarlo. Pero esa noche habíamos puesto los cimientos, y eso era una victoria estratégica digna de celebración. 3 meses después de la cena de jubilación de mi padre, me encontraba en la entrada de la casa de mis padres, con una botella de vino en una mano y mi uniforme bajo el brazo. La cena del domingo se había convertido en un ritual otra vez, algo que no había experimentado desde antes de unirme al ejército. Justo a tiempo, general. Papá abrió la puerta antes de que pudiera tocar.
Un hábito de mi infancia que sorprendentemente había retomado. Su uso de mi rango todavía tenía un toque de ironía, pero la amargura se había desvanecido. La puntualidad es una virtud militar, respondí, entregándole el vino mientras entraba. La casa olía a la carne asada de mamá, otra constante, reconfortante a lo largo de los años. En la sala, Thomas y Kathleen ya estaban enfrascados en su habitual acalorado debate sobre la política de salud. Mientras sus parejas ofrecían comentarios ocasionales, Elisan, mamá, salió de la cocina, secándose las manos con un delantal, justo a tiempo para zanjar una discusión. Tu hermano insiste en que el cuerpo médico militar usa protocolos obsoletos para el try en el campo. Me reí mientras colgaba mi chaqueta de uniforme cuidadosamente. ¿Estás tratando de comenzar un incidente interservicios en la cena, Thomas? Mi hermano sonrió ampliamente. Solo señaló áreas para una posible colaboración entre civiles y militares. Eso es muy diplomático de tu parte, dije, acomodándome en mi silla habitual, pero en realidad hemos implementado nuevos protocolos de triage basados en investigaciones de, adivina dónde, la Clínica Mayo. Thomas levantó las cejas. ¿En serio? ¿Algunos de tus propios estudios? De hecho, el artículo que publicaste el año pasado sobre la evaluación neurológica rápida. Nuestros médicos de campo ahora están entrenados en una versión modificada. La sorpresa en su rostro valió la pena. Nunca me dijiste eso. La comunicación no es precisamente nuestro punto fuerte en la familia, dije ligeramente. Estamos trabajando en ello. Papá regresó de la bodega con el vino perfecto para acompañar la cena, otro ritual que mantenía con precisión militar, hablando de comunicación. Leí el artículo sobre tu simposio de liderazgo en West Point. El mes pasado asentí, aún acostumbrándome a que mi padre siguiera de cerca mis actividades profesionales. Fue bien. Tratamos de ayudar a desarrollar la próxima generación de pensadores estratégicos. Te citaron directamente en continuó, sirviendo el vino. El liderazgo estratégico no se trata de tener poder, sino de empoderar a otros para ejecutar la misión de manera efectiva. Suena familiar, sonrió mamá, con aire de comprensión. Debería. Has estado diciendo casi lo mismo durante 30 años, William. Papá me entregó una copa, el estudiante se convierte en el maestro, parece. Tuve buenos ejemplos, respondí, encontrando su mirada. Incluso cuando no lo reconocía. La paz, tentativa entre nosotros, había evolucionado durante los últimos 3 meses, fortalecida por conversaciones intencionadas y una disposición mutua para escuchar, algo que antes faltaba. Habíamos comenzado con llamadas telefónicas semanales, torpes al principio, pero gradualmente más naturales. Él me hizo preguntas sobre mis responsabilidades en el mando, mi enfoque estratégico, los desafíos de liderazgo a mi nivel. Yo le pregunté sobre su ajuste a la jubilación, su trabajo de consultoría continua, su perspectiva sobre las tendencias de la industria de defensa. Lentamente estábamos construyendo una relación basada en el respeto mutuo. En lugar de en expectativas y decepciones, la cena continuó con el ritmo cómodo de actualizaciones familiares sobre proyectos y logros, bromas de buen ánimo y recuerdos compartidos. La diferencia ahora era que mis contribuciones recibían el mismo interés que las de mis hermanos. Mi reciente reconocimiento del secretario del Ejército recibió la misma atención que el caso legal de Kathleen y la innovadora técnica quirúrgica de Thomas. Cuando terminamos el postre, papá aclaró la garganta. Tengo un anuncio. Se veía inusualmente dudoso. Una expresión raramente asociada con William Mitchell. Me han pedido que presida un comité asesor civil sobre la preparación militar y la asignación de recursos. Eso es maravilloso, dijo mamá. Perfecto para tu experiencia, papá asintió. Lo interesante es quién me recomendó para el puesto. Me miró, aparentemente sorprendido. Parece que mi hija habló bien de mí con las personas adecuadas. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Me encogí ligeramente de hombros. El comité necesitaba a alguien con un profundo entendimiento de la contratación de defensa y la gestión estratégica de recursos. Tu nombre surgió de forma natural en las discusiones. Después de 15 años creyendo que no respetaba tu carrera militar, me recomendaste para un puesto de asesoría en el Pentágono, dijo papá, aún sonando un poco desconcertado por este giro de los acontecimientos. Nunca cuestioné tu experiencia, papá, solo tu evaluación de la mía. Sonreí para suavizar las palabras. Además, el comité se beneficiará de tu perspectiva y podrías aprender algo sobre las operaciones militares desde adentro. Asintió pensativo. Ya lo he hecho, después de una pausa. Agregó, de ti, el simple reconocimiento flotó en el aire entre nosotros, quizás el puente más profundo construido hasta ahora, a través de nuestros años de malentendidos. Más tarde, cuando nos reunimos en la sala para tomar café, mamá sacó una fotografía recién enmarcada para el manto. Era una foto mía con mi uniforme de gala, con 2 estrellas en cada hombro, de pie junto a papá en su cena de jubilación. La fotografía capturaba el momento después de nuestra conversación privada.
ambos mirando ligeramente desgatados por la batalla, pero de pie juntos con un respeto recién descubierto. Eso va a necesitar alguna explicación cuando venga el club de bridge, susurró Thomas, señalando hacia la prominente exhibición. Me reí, mamá ha estado esperando 15 años para presumir de mi carrera. Déjala disfrutar de esto. Mientras la noche llegaba a su fin. Papá me acompañó hasta mi coche. El aire fresco de la noche fue un cambio refrescante respecto al calor. De dentro, he estado pensando en algo que dijiste, él comentó mientras desbloqueaba la puerta. Todos esos años creyendo que estabas estancada en el ejército, mientras en realidad avanzaba a un ritmo sin precedentes, terminé por él. Sí, me hace preguntarme cuántas otras veces he estado equivocada. Cuántas otras suposiciones he hecho basadas en información incompleta. La vulnerabilidad en su confesión me impactó. William Mitchell había construido su carrera siendo el que siempre tenía razón. Viendo lo que otros no veían, aceptar sus puntos ciegos no le resultaba fácil. Eso es lo que pasa con el pensamiento estratégico, dije. Es tan bueno como la inteligencia con la que trabajas. Ambos teníamos información parcial sobre los mundos del otro, en el mundo corporativo. Eso lo llamaríamos una falla en la debida diligencia, dijo él. En el ejército lo llamamos un reconocimiento insuficiente, respondí. Compartimos una sonrisa al notar la terminología paralela. Otro puente entre nuestros mundos. Estoy orgulloso de ti, Elisan dijo, las palabras saliendo más naturalmente ahora que hace 3 meses, no por tu rango o logros. Aunque esos son extraordinarios. Estoy orgulloso de la líder en la que te has convertido, de la estratega, de la persona. Gracias, papá. Eso significa mucho, vacilé. Luego añadí, también estoy orgullosa de ti por estar dispuesto a reconsiderar una posición que mantuviste durante 15 años. Eso requiere otro tipo de coraje, se enderezó ligeramente ante él. Cumplido. Domingo, de la próxima semana, salvo emergencias de seguridad nacional, estaré aquí. Mientras me alejaba, reflexioné sobre el viaje que nos había llevado hasta ese punto. La revelación pública en su cena de jubilación obligó a una confrontación que llevaba 15 años gestándose, pero la verdadera sanación vino después. A través de los pequeños esfuerzos consistentes por entender los mundos del otro. El ejército me había enseñado que, a veces, el terreno más difícil debe ser navegado lentamente, deliberadamente. Con atención cuidadosa al camino que tenemos por delante. Mi relación con mi padre no estaba siendo diferente. Aún estábamos navegando, aprendiendo los contornos de nuestro nuevo entendimiento, había pasos en falso y pasajes difíciles por delante. Pero por primera vez en mi vida adulta. Sentí que mi padre y yo estábamos realmente del mismo lado, moviéndonos en la misma dirección, reconociendo el valor estratégico que el otro aportaba a la misión. Y en términos tanto militares como familiares, eso representaba una operación exitosa, de hecho. ¿Alguna vez has tenido que ocultar tus logros a miembros de tu familia que sentías que no los valorarían o has experimentado un momento en él que alguien finalmente reconoció tu valía después de años de ser desestimado? Me encantaría escuchar tus historias en los comentarios abajo. No olvides darle like, suscribirte y compartir si esto resonó contigo. Recuerda. A veces las batallas más valientes que libramos no están en el campo de batalla, sino en nuestras propias mesas familiares. Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente.